de quien la emite y no de esta emisora. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a su programa de Frente a Tabasco. En esta noche, como sucede en la mayoría de los programas de Frente a Tabasco, comentamos con ustedes los temas que más está impactando o lo que más están repitiendo los tabasqueños en sus pláticas, en sus casas, en las reuniones, en los cafés, en los centros de trabajo, etcétera. Me voy a permitir darle la bienvenida, en primer lugar, al licenciado Feliciano Calzada. Muy buenas noches, Feliciano. Buenas noches, señor. Y, por supuesto, también darle la bienvenida a Abiud Pérez Orlán. Buenas noches, ingeniero. Muy buenas noches, Abiud. Bienvenido nuevamente. Y bueno, por supuesto que uno de los temas que más se está comentando en Tabasco es la llevada y traída, esperada convocatoria para renovar la dirigencia del PRI estatal, por supuesto, aquí en Tabasco. Una convocatoria que salía tal día, que siempre no, que siempre sí, que mejor otro día, que mejor otro, se fue atrasando, se fue retrasando. Habían dicho que para el 15 y por fin salió ayer. Por fin salió ayer una convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional. A ese respecto, obviamente hay muchos comentarios. Muchos de los aspirantes a la dirigencia hablan de que esta convocatoria es impugnable y uno de los primeros puntos en lo que se puede basar esta posible impugnación es precisamente la emisión misma de la convocatoria. Es decir, según algunos de los candidatos y según el artículo 163 de los estatutos, esta convocatoria debe ser emitida por la dirigencia provisional aquí en Tabasco y no por el Comité Ejecutivo Nacional. Hay otros puntos por ahí que ellos mencionan para hacerlo impugnable, pero a mí me gustaría que ustedes nos pudieran comentar, licenciado Calzado, usted que tiene una gran experiencia dentro del PRI y precisamente en todo este tipo de asuntos, ¿qué nos puede decir de esta convocatoria? Lo importante es que ya salió la convocatoria. Se retrasó bastante. Las condiciones de nuestro estado para el priismo no son buenas. Después de una elección del año pasado en la que perdimos la gubernatura por primera vez en la historia, fuimos de los pocos estados del país que duró 80 años en el ejercicio del poder del gobierno del estado. Teníamos ya muchos años de que si perdíamos 1, 2, 3, hasta 8 presidencias municipales, que perdíamos alguna diputación local. En el 2000 perdimos por primera vez 2 diputaciones federales. Pero ahora lo que perdimos fue la gubernatura del estado. Un fenómeno que jamás se había realizado en el estado y que mucho menos se había pensado que se iba a perder la gubernatura. No solamente la gubernatura, sino la mayoría del Congreso local, la mayoría de las presidencias municipales. Por eso qué bueno que ahora aparezca ya la convocatoria. Una convocatoria que pues define la tradición teórica del partido e idealista del partido de someterse a la democracia en todos sus eventos. Cuando nosotros vemos aquí que la elección presidencial, porque por eso empieza la convocatoria,
ya que es una convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional. Empieza con la elección presidencial de 2012 y ahí señala que gracias a la cohesión, al trabajo partidario, pues sencillamente las elecciones a nivel nacional fueron un éxito, indiscutiblemente. Sin embargo, no fue lo mismo para el estado de Tabasco. Por eso, la presencia de esta convocatoria, que ya tenía tiempo que la estábamos esperando, qué bueno que aparezca. Sin embargo, durante todo este tiempo, que inclusive hubo necesidad que el delegado general del partido se hiciera cargo de la presidencia del comité directivo estatal, en virtud de que al presidente del comité directivo último se le venció el tiempo, pues era importante que el delegado tomara posesión. Sin embargo, dentro de estos meses que no hemos tenido la solución ya definitiva, que espero que la haya ya dentro de pronto, se han venido una serie de presencias más negativas que positivas para el partido. Por ejemplo, que haya habido una serie de precandidatos, eso no es malo. Malo es que hayan llegado hasta 14. Eso sí es malo. Pero que todo el que aspire se presente y diga, apúntenme, pues no cualquiera puede llegar y apuntarse, porque da la casualidad que en la convocatoria se habla de experiencias y de trayectorias políticas, y muchos de esos 14 no la tienen. Por eso entonces con la convocatoria deben desinflarse algunos que en ocasiones tiran para arriba con el objeto de que sean gratificados abajo. Pero ese es un fenómeno que se da en todos los procesos electorales. Lo que sí es importante es que no vaya a repetirse el comentario que en la opinión pública prevalece desde hace meses y que se ha acentuado. De pronto desaparece el comentario y otra vez vuelve a aparecer. ¿Cuál es ese comentario? ¿Y cuál es ese asentamiento que se ha venido presentando en los últimos meses? El hecho de que ya México tiene decidido el comité directivo estatal. El problema que hemos visto es que nosotros no hemos sabido que sea el Comité Ejecutivo Nacional el que haya decidido el asunto de la renovación del cargo en el Comité Directivo Estatal. No era el Comité Ejecutivo Nacional, sino que siempre es una persona de fuera que tiene un cargo administrativo a nivel nacional, pero es un cargo administrativo, técnico administrativo, que es el que cada determinado tiempo nos manda a un precandidato. Uno de ellos lo tuvimos aquí, a Narváez. Entonces, Narváez, que tiene años de no dedicarse a la actividad política, no fue más que presidente municipal, luego presidente del tribunal, pero la presidencia del tribunal no tiene nada que ver con la política. Entonces, fue presidente municipal hace 30 años y de pronto lo encontramos haciendo giras en todo el estado, porque los presidentes municipales priistas lo invitaron a reuniones de trabajo. Entonces, inmediatamente se corre el rumor de que el candidato para la presidencia del partido ya definido y resuelto es este muchacho Narváez, que es un buen abogado, que es un buen maestro universitario, pero que en política no tiene antecedentes. De pronto, y uno de los fenómenos que oímos por ahí, que sí era cierto de que él ya iba a ser el bueno, en virtud de que el ajonjolí de todos los moles del PRD, del Verde Ecologista y del PRI, Humberto Mayans, le ofreció una comida en Cárdenas a Memo Narváez. Fue el beso del diablo, digamos. Es posible, inclusive se llegó a comentar aquí, ¿verdad? ¿No?
El caso es que al poco tiempo Guillermo Narváez dice que no va a participar. Humberto Mayans ya salió corriendo con Erubiel. Allá está allá. Yo no sé si fue a besarlo también, pero ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, esos comentarios son los que no le hacen nada bien al PRI. Porque dije que dentro de los 14 hay muchos que no tienen antecedentes políticos ni experiencia política, pero hay muchísimos que tienen toda la experiencia política del mundo. Hay algunos que han sido presidentes del partido. Yo, en lo personal, no votaría por ningún expresidente del partido. ¿Por qué motivo? ¿No hay elementos nuevos? ¿No hay oportunidades? ¿La democracia no permite renovar la sangre? Pues claro que debe hacerlo. Por eso, por buenos que sean los expresidentes que ahí aparecen, no deben ser aspirantes a la presidencia del partido. Pero con eso descartarías al 99%. Que surja otro 99% y que realmente ahí aparezca una gente que ya lleva una gran militancia y que ya lleva una gran trayectoria y que ahora no se apuntó porque él creyó lo de los aspirantes que eran ya señalados desde México, desde la Ciudad de México. Esta convocatoria no tiene nada que ver con los 14. Aquí pueden surgir 3 nuevos o 20 nuevos y inmediatamente ir a inscribirse en base a esta convocatoria. Y lo más importante, que digan, yo soy leal a mi partido porque tengo tantos años de militancia. Aquí dice mi partido que debo de tener experiencia. Yo he sido presidente municipal, he sido diputado local, he sido esto y he sido el otro. En el partido he tenido tales y tales cargos. Entonces, ahí es donde debe surgir nuevos aspirantes con base a esta convocatoria e inmediatamente participar. Por supuesto que yo no soy nadie para decir que los expresidentes municipales, expresidentes del partido no deban participar, ¿sí? Pero esa es mi convicción y yo he sido delegado general del PRI en 22 de todo el país y jamás he permitido que un repetidor repita por esa misma oportunidad que debe dársele a todos, a otros sobre todo. Muy bien. Muchas gracias por su comentario. Abiud Pérez Solán, esta convocatoria que al decir de varios de los aspirantes a ocupar el cargo de dirigente del PRI estatal, dicen que está un poco amañada, que están cargados los dados hacia cierto precandidato. ¿Tú qué opinión tienes de esto? Mire, tenemos una convocatoria parecida a las que siempre se estila el PRI. Nada nuevo. Lo que sí estamos viendo es que vamos a tener desde ahora al 17 de noviembre, que va a ser el proceso de selección del candidato, un rejuego político y para el PRI una prueba muy difícil de superar. Vamos a ver en esto a partir de ahora los nombres de Emilio Chaufet, vamos a ver a José Antonio Aguilar Bodegas, vamos a ver también al gobernador Arturo Núñez y vamos a ver a Erubiel Alonso Que. ¿Por qué esos 4 personajes? Porque son los centrales de este verdadero proceso priista. Como bien dice el señor Feliciano. Aunque suene raro. Ahí vamos ahorita. Suena raro porque no estamos acostumbrados a este tipo de desenlaces políticos cuando se va dando en forma cotidiana las cosas. Todos los que gobiernan en cualquier parte del mundo tratan de mantener el control que mejor convenga a sus intereses. No es nuevo que siendo gobierno del PRI, siendo el gobernador, a través de sus operadores, compraba perredistas, compraba panistas y los sumaba a su bancada o los compraba con liderazgos para alguna jugada política. Solo que ahora los priistas están desconcertados porque se los están haciendo a ellos, pero el arreglo es
desde la Presidencia de la República, Comité Ejecutivo Nacional, y se quedan prácticamente esos 14 nombres de los que decía don Feliciano, que coincido con él. Yo le podría decir, son cartuchos quemados, ya pasaron por la dirigencia estatal, y ¿qué es lo que hemos notado de ellos? Simplemente que son personas que no tienen la capacidad. El delegado o encargado de despacho, José Antonio Aguilar Bodegas, no pudo controlar a los aspirantes priistas. ¿Y qué tuvimos? Ya una convocatoria, pero una convocatoria que, como bien dice don Feliciano, va a ser muy difícil de cumplir los requisitos, y ya muchos se habrán dado por muertos, y son los que vienen diciendo que la convocatoria está amañada, que tiene dado cargado. Lo que pasa que son los mismos de siempre. Si sabía que iban a una contienda y que hay un arreglo, digamos, entre la Presidencia de la República, Gobierno del Estado y el Comité Directivo Estatal para sacar un dirigente a modo, ¿por qué no se prepararon? Si hubiesen preparado de tal modo que un candidato no de unidad, pero que le dieran la pelea al candidato del gobierno y de la Presidencia de la República, que en este caso es Erubiel Alonso, que le ganan. Para empezar, es muy difícil conseguir el 20% de los delegados, que son 5,100 en Tabasco, delegados municipales. Ahí está muy difícil, porque no hay un padrón actualizado en el Comité Directivo Estatal. Si uno de los problemas que tienen los partidos políticos, ingeniero, es precisamente sus padrones, pero no nada más el PRI, lo mismo le pasa al PRD, lo mismo le pasa al PAN. Pero en el caso de los consejeros sí es un padrón estrictamente verídico, pues. Pero digamos... Lo que siempre es muy difícil es el padrón de los militantes. No, pues. y también... Pero los consejeros es un recuerda que hace número... muy poco que hubo la asamblea, hicieron el planteamiento de renovar algunos cuadros, pero ellos consideran delegados algunos que están de función en el gobierno y que inclusive trabajan para el PRD y ya no militan en el partido, hombre. Así de claro está el PRI. En lo que respecta al 20% también de los militantes, es muy difícil. ¿Por qué razón? Porque ese ha sido el coco de todos los que aspiran cuando presentan esa lista firmada. Siempre le buscan con 2 o 3 que no estén en el padrón, que lo inventan. Va a ser difícil que logren conseguir el registro, también con el apoyo de los sectores. Tenemos sectores desarticulados. Ya no sabemos ni quiénes son los dirigentes. Si acaso el sector campesino es el que todavía se mantiene ahí, pero fuera ya de la ley, porque están vencidos todos. Parece ser que ¿sí? Todos los sectores. Entonces, ¿cómo le va a dar un aval dirigentes a alguien que está fuera de los estatutos? También eso sí resulta impugnable. Ahora, yo no veo razón por qué quienes aspiran a la dirigencia del PRI, lo primero que se van es a criticar la convocatoria, a impugnarla. Entonces, lo que debieron hacer es formar un cuadro, sacar al mejor, que les resultaría difícil de esa lista, porque de los 14 es muy difícil sacar uno, porque han hecho a un lado a los jóvenes que verdaderamente tengan que tengan proyectos serios dentro del partido. El partido no ha hecho ya carrera de cuadros. El partido de hace mucho tiempo, me refiero al PRI, ha dejado de trabajar en la formación de sus cuadros. Por eso es que son los mismos. Usted ve a Evaristo, a Félix Eladio Sarracino, a Freddy Chablet Torrano, a Tomás Llanes Burelo, a Amalín Yabur, unos con experiencia o poca experiencia, otros hicieron más o menos las cosas, y así sigue la lista, que siguen siendo lo mismo. Entonces, el PRI lo que necesitaba en estos momentos es sacar un liderazgo sin tantos cuestionamientos, para trabajar como una oposición seria, que señale, no que persiga al gobierno de todo y contra todo, sino que proponga y que exija, porque precisamente eso es lo que la sociedad quería y sigue anhelando, un cambio, pero no se da. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es un PRI
que va a tener muchas dificultades para llegar a sacar su dirigencia. Y yo creo que José Antonio Aguilar Bodegas, que fue encomendado para esto, le ha dado demasiado tiempo, lo ganó el tiempo, lo ganó no la militancia, sino los que aspiran, los políticos que están dentro del PRI, que son muy pocos. Pero abajo la militancia está desorganizada, todavía no da crédito a lo que pasó, está abandonada. Los comités municipales de PRI, la gran mayoría, están vencidos. Los comités seccionales no han sido renovados, ya no existen esos comités. Mucha gente ya se cambió de partido desde el proceso electoral pasado. Y entonces, ¿qué es lo que tiene el PRI hoy en día? La pelea del membrete. Y que no creo que el presidente Peña lo vaya a dejar tan fácil. Y eso va a ser el choque que van a tener los priistas y que va a resultar muy peligroso, porque creo que a 9 meses ya se daban visos de que las cosas se estaban poniendo para ellos en buen perfil para competir en el 2015. Pero si dejan ellos que el gobierno se prepare y le den tiempo de hacer las cosas de mejor manera, van a perder esa gran oportunidad que tenían. Sí, muchas gracias. Abiud, antes de irnos, a ver, Feliciano, ¿querías hacer algún comentario? Antes de irnos al corte, porque podríamos irnos a un corte y regresar con más comentarios de ustedes. Pero si quieres hacer algún comentario. 2 cosas quiero comentar. Una, la intervención de Rosalinda López Hernández hoy desde el radio, en la que denuncia que minutos antes el líder de la bancada del PRD había informado que ya estaba completamente justificado los 30 millones de ampliación de presupuesto que le dieron hace muy poquito tiempo. De pronto, inclusive el líder del PRD de la Cámara de Diputados señala a una pregunta expresa que sus relaciones con el resto de la bancada del PRD son excelentes, que él tiene la mayoría absoluta de los PRDistas. ¿Y cuál sería su sorpresa y la sorpresa de los que estábamos escuchando cuando de pronto entra al aire Rosalinda y denuncia que no solamente no ha informado de los 30 millones, sino de los 360 millones que ha ¿qué es lo que ¿por qué viene esto al caso? Con relación a lo que estamos hablando del partido. En primer lugar, Rosalinda denuncia a su propio líder del partido, pero el coordinador de nuestros diputados en la Cámara de Diputados no dice esta boca es mía, ni aparece. Sencillamente, no está. Erubiel no existe en la Cámara de Diputados. O existe, pero para apoyar al PRD. Sí. Y el otro de los casos es cuando preguntabas si el Consejo Político Estatal, que son 5,000 miembros a nivel estatal, existen, son veraces, y le digo, te contesto que yo no lo creo por una sencilla razón. Porque más del 50% o el 70% de los empadronados, de los que están ahí, todos eran empleados de gobierno estatal y de gobierno municipal. ¿Cuántos de esos ya se los echaron a la calle porque los ayuntamientos perredistas corrieron a los funcionarios que eran precisamente los que estaban participando como delegado municipal y luego como integrando la delegación estatal? ¿Cuántos empleados del gobierno del estado y funcionarios ya se fueron a su casa y eran los representantes como consejeros políticos? Pues yo creo que muchísimos.
¿Cuántos de esos delegados ya están trabajando en el PRD, en la administración municipal perredista o en la administración estatal? Eso sí, es distinto. Pues, pero a lo que yo me refería es de que, bueno, obviamente cuando se habla del padrón de un partido, ya sea el PRI, el PRD o incluso el PAN podría ser, es muy difícil tener un padrón confiable cuando se habla de la militancia en general. Pero bueno, en el caso de los consejeros, pueden ser funcionarios, pueden ser no funcionarios, pueden haber sido ya corridos, pueden haber sido, etcétera, pero de una lista de 5,000 es más fácil que sí se tenga un padrón exacto, es decir, me refiero con nombres, apellidos, direcciones y dónde localizarlos. Y yo haría simplemente algún comentario de lo que ustedes están haciendo, de que bueno, de que los priistas ahí abajo están desconcertados, que no saben. Comentaba Feliciano, por ejemplo, de, de que reuniones que organizaban presidentes municipales para hacerle comidas a alguno de los precandidatos o de los aspirantes. Bueno, pues esto se debe precisamente a esa orfandad que tienen los priistas en Tabasco al no tener un gobernador de su propio partido, pues están huérfanos, están sin líder, están sin guía y por eso se presta precisamente a que los presidentes municipales anden haciendo lo que quieran, que las bases no sepan a quién seguir porque no tienen un guía claro, un líder claro. Los mismos diputados, como tú dices, bueno, no aparentemente, el líder de la bancada del PRI pues, se ha dedicado a apoyar todo lo que es PRD, a apoyar todo lo que es Arturo Núñez, y por eso se dice que obviamente Erubiel es realmente el candidato de Arturo Núñez, a través de las buenas relaciones y buenas acciones que pudiera hacer el amigo del gobernador Emilio Choifet en México, quien es priista, y que podría conseguirle un dirigente estatal del PRI aquí, Arturo Núñez, que fuera modo, que fuera dócil, que bueno, que ni siquiera sepa los estatutos de su partido, como es el caso de Rubiel, que creo que ni siquiera conoce los estatutos de su partido. Pero, por ejemplo, el caso que mencionabas de que por qué no debe ser un expresidente, pues también tiene sus puntos ahí a considerar. Yo creo que precisamente en este momento en que el PRI en Tabasco se encuentra a la deriva, con una gran desunión, yo creo que más que nunca hace falta la experiencia. Y yo siento que debe ser alguien experimentado, bueno, por lo menos que conozca los estatutos de su propio partido. Yo creo que ahí debe de mediar y valorarse mucho la experiencia. O sea, no simplemente por darle oportunidad a gente nueva, se la van a dar a alguien que no sepa, simplemente por ser nuevo. Yo creo que cualquiera preferiría la experiencia y en dado caso hacer una combinación en la fórmula, ¿no? Pero si metes a dos nuevos, a dos inexpertos, pues no le auguro mucha viabilidad a esto, en el caso que así sea. Pero aquí, con respecto a la convocatoria de su legalidad o no, hay varios puntos, por ejemplo, los plazos que se dan para registro de aspirantes y el dictamen de aspirantes, que son X número de días, parece ser que el reglamento para elección de dirigentes y postulación de candidatos señala la cantidad de días específicamente y esto no se está cumpliendo en esta convocatoria. Están hablando de otra cantidad de días. Y luego, por ejemplo, volviendo al caso de Rubiel, y mencionamos el caso de Rubiel porque es el señalado, digamos, como que es el de línea, y curiosamente, de línea del PRD, que eso es lo que le hace mucho más grave, no ha ocupado un cargo de dirigencia, por ejemplo, ¿no? Y luego, por otro lado, bueno, los consejeros políticos son libres o deben ser libres de otorgar su respaldo a quien lo desee y pueden otorgarle el respaldo a más de un candidato. Es decir, no nada más a uno, que si ya apoyé a uno, ya no puedo apoyar a otro, no, pues pueden emitir su apoyo a dos o tres. En el caso de ese 20% es en el caso que no se reúnan
los otros requisitos de los sectores. Pero yo quisiera que nos fuéramos a un breve corte, y regresemos otra vez con este tema, porque obviamente hay mucho de qué hablar de este tema, sobre todo las reacciones de los otros aspirantes, y leeremos algún par de mensajes de los muchos que estamos recibiendo. Regresamos de frente a Tabasco. Pues bien, muchas gracias, amigos, por seguir con nosotros en este tema de esta tan esperada por los priistas convocatoria para reelegir, o para elegir más bien, a la nueva dirigencia del PRI estatal. Me voy a permitir leer un par de mensajes. Dice aquí del 914 1129 346. El PRI nunca ha dejado sus viejas prácticas de imponer a candidatos y por lo que se ve seguirán las mismas. No respetan ni su eslogan de democracia y justicia social. Tenemos otro mensaje aquí de felicitación de parte del señor Benigno Broca Hernández, quien manda a felicitar a los panelistas, al licenciado Feliciano Calzada, al licenciado Abiud, a un servidor. Y nosotros nos permitimos felicitar a Benigno Broca porque está cumpliendo precisamente 47 años de servicio en prevención social. Así es que vaya pues nuestra felicitación y agradecimiento también a Benigno Broca Hernández, un buen amigo de nosotros tres. Hay otro saludo también aquí de Perla Negra y Rus Power, que les gusta el tema que se está hablando en este programa. Muchas gracias. Seguimos con este tema de la convocatoria. Dos cosas que marcan también este proceso que se va a realizar el 17 de noviembre, donde ya sabremos cuál fue el resultado. Y en primer lugar, es que no hay que dejar a un lado que sacan una convocatoria con un vencimiento desde el 15 de septiembre. Y en segundo lugar, la renuncia de Humberto Villegas Zapata como presidente de la Comisión de Procesos Internos. La mayor parte de este proceso de selección recae precisamente en esa institución partidista, porque tiene que ver con todo el desarrollo y el proceso hasta su culminación. Y la renuncia de Humberto Villegas a la comisión levanta suspicacias. En primer lugar, porque esto debió haberse hecho antes de la convocatoria. Él ha dicho públicamente que no va a participar como presidente. Entonces, lo que se viene para el PRI va a ser muy complicado porque tendrá que buscar a una persona que le dé certeza, legalidad a todo este proceso y seguramente a quien impongan en estos momentos los aspirantes lo van a impugnar, lo van a cuestionar y esto va a desacreditar el proceso de selección, precisamente porque José Antonio Aguilar Bodegas, encargado del despacho, no tiene la capacidad ni conoce a los tabasqueños. Debió consultar antes o entablar diálogos con Humberto para saber cuáles eran sus intenciones, porque también porque Tito espera a que salga la convocatoria y renuncia a un cargo de tanta responsabilidad de esta elección. Yo creo que hay un mensaje ahí, ¿no?, con esta renuncia de Tito. Es decir, no es casual, no es por irresponsable. Yo creo que hay un mensaje, entiendo yo, con esta renuncia de Tito Villegas a este cargo de la Comisión de Procesos Internos del PRI, que como tú dices es un cargo de mucha responsabilidad, pero que puede demostrar, tal vez, o el mensaje puede ser muy claro de Tito, de decir, no estoy de acuerdo de cómo se están manejando las cosas en el PRI,
sobre todo en el Comité Ejecutivo Nacional, y la forma que se está emitiendo esta convocatoria, que es impugnable, etcétera, etcétera. Yo creo que hay un mensaje ahí de parte de Tito Villegas. A ver, ¿cómo podrá hacerle el Comité Ejecutivo Nacional para darle certeza, legalidad y la objetividad que están cuestionando precisamente quienes aspiran a estar en el proceso? Esto se ha venido cuestionando desde que se venció el término para la convocatoria. Hoy están precisamente en esas suspicacias que se levantan cuando se dan estas cosas. ¿Y por qué tampoco el PRI tiene tantas tela de donde cortar? Está muy reducido el número de aspirantes. Ha de ser porque no le abrió esa participación el encargado del despacho y todo lo quiso sacar a modo con Erubiel Alonso, que es el que se perfila. Imponerlo hoy a Alonso. Y en acuerdo con el secretario de gobierno, ¿no? Sí. Tal vez por esas reuniones continuas de Aguilar Bodegas con el secretario de ingeniero, gobierno. lo que pasa es que este proceso, don Feliciano, está ya muy manoseado. Está muy manoseado, se ha cuestionado mucho. Desde el momento en que el encargado del despacho asiste a la Secretaría de Gobierno a tomar acuerdos con el titular César Raúl Ojeda Subieta, levanta la suspicacia de lo que hemos venido comentando. Recordemos que aquí en Tabasco no hay secretos, aquí todo se sabe. Y porque una cosa es la institucionalidad con la que estamos de acuerdo. Es decir, nosotros vemos bien pues de que un partido de oposición pueda sentarse a dialogar con el gobierno opositor, ¿por qué no? Lo que es muy raro es de que Aguilar Bodegas sí se reúna cada rato con el secretario de gobierno y no lo haga con los diputados de su propio partido. Y en dado caso no comente con sus propios diputados, bueno, qué temas va a tratar con el secretario de gobierno, ¿no? Pero además, ingeniero, hay que ver en qué tiempos es que asiste a Palacio de Gobierno, en qué tiempo se reúne en restaurantes y en lo oscurito con el secretario de gobierno, precisamente cuando está en víspera de sacar la convocatoria. Eso es lo Eso que es se lo ve que mal. lo hace sospechoso. Pues. Claro, y entonces nosotros vamos a ver, ¿acaso el PRD, el PAN, el PT o otro partido asistía a Palacio de Gobierno cuando estaban en procesos electorales internos? De ninguna manera. Entonces, esto es lo que levanta la suspicacia y enloda más este proceso. Sí. Hay dos cosas que han enturbiado el proceso. Uno, la precandidatura de Narváez y todos los comentarios que se dieron alrededor de él. Después, la precandidatura de Erubiel. Esos dos manifestaciones de precandidaturas dañaron este proceso y lo ensuciaron. Si Erubiel, como gente joven que es, lo viéramos en la tribuna de la Cámara peleando en contra de aquellas disposiciones del Ejecutivo del Estado, del PRD, que no le satisfacen, nosotros estaríamos aplaudiendo a Erubiel, nada más que jamás lo hemos visto subir a la tribuna. ¿Cuántas veces Erubiel ha convocado a los 8 diputados y han hecho una estrategia de defensa de los intereses del priismo en contra de los intereses del perredismo? Jamás. Lo que tú decías, ¿por qué el delegado del partido no ha ido a las sesiones de la Cámara? Porque no se vería mal que fuera el delegado y presidente del partido a las sesiones de la Cámara, previa reunión con sus diputados para manejar aquellos debates que se han suscitado en los últimos meses y que no ha habido una presencia ni una unidad de los priistas con relación al tema para tratar. Entonces, eso es lo que sigue ensuciando el proceso.
¿Qué es lo que va a suceder en el momento en que se reúnan las 5,000 gentes para votar? ¿Cómo se va a certificar que son los mismos? Porque no han habido cambios. Para sustituir a delegados consejeros por otros consejeros, tienen que darse fenómenos especiales como de que se cumplió ya el mandato de muchos de ellos. Por eso se convoca a una reunión de consejo político y ahí se lee que terminó el consejero fulano y entra en su lugar perengano. Ese fenómeno no se ha dado en este año. O sea, todos los consejeros son los mismos del año pasado, los mismos que trabajaban con el gobierno y los mismos que trabajaban en los ayuntamientos. Por eso, no es fácil lo que viene para el partido. Sí, yo creo que aquí está perdiendo el partido una buena oportunidad de reencontrarse con la sociedad y sobre todo mandar mensajes claros, que las viejas prácticas se iban a hacer a un lado. Tenía que haber hecho el PRI una convocatoria con acuerdos, con cabildeos de los aspirantes, con líderes, con sus presidentes municipales y no dejar que se enviara desde la Ciudad de México y se esté cuestionando tanto. Esas viejas prácticas hoy no funcionan porque como va a ser el proceso de poner urnas en los comités municipales y aquí en el comité directivo estatal, creo que corre el riesgo de que haya desencuentros y que tengan problemas. Y eso sería para el presidente Peña Nieto y para su proyecto político muy desastroso, porque va a tener en Tabasco la mira de muchos medios de comunicación. De no sacarse este proceso correctamente, va a ser muy cuestionado, porque el PRI precisamente tiene que mandar mensajes más claros en cuanto al proyecto político y la convivencia que va a tener con la oposición. En este caso, en Tabasco, es el PRI oposición. ¿Cuál va a ser la relación? Una relación de sumisión, una relación donde pacten una entrega del gobierno al PRI, de tal forma que sean los mismos que gobiernen los que queden, va a ser un desastre. ¿Cómo vemos? De alguna manera, el gobernador va a intervenir, como lo estamos viendo, a través de un secretario de gobierno. Y desde luego, en el proyecto de candidaturas va a ser lo mismo. Sí, así es. Tenemos aquí otro par de mensajes que quiero leer del 99 33 11 59 85. Mandan saludos al programa y le parece muy interesante el tema que estamos tomando, muy interesante el programa de parte de Adolfo Díaz. Hay otra llamada, otro mensaje. Dice, los priistas exigimos a Tito Villegas que nos explique cuáles fueron los verdaderos motivos de su renuncia, por qué es que está tan molesto y a qué no se prestó Tito Villegas para ser garante de este proceso. Le pedimos a Tito Villegas, dicen los priistas, que nos diga las verdaderas razones de su renuncia y que nos diga por qué está indignado, por qué está molesto, y queremos saber a qué no se prestó como garante del proceso, que es un poco lo que estábamos diciendo, que ahí había un mensaje de Tito Villegas con su renuncia. ¿Sí? Yo creo que dentro de los análisis políticos que hacemos, no hemos dejado en ningún caso de hacer comentarios en beneficio, en este caso sería del partido. Entonces, yo me permitiría recomendarle al presidente y delegado del partido que se presentara con las más importantes programas de radio y que dirigiera un mensaje única y exclusivamente para los consejeros. Y porque que además son los exhorte, únicos que van a votar. son los que van a, y que les diga,
señores, cada uno de ustedes tienen la elección del partido en la mano. Es su conciencia la que les va a permitir libremente emitir el voto. Que pueden los precandidatos estar tocando puertas no es criminal ni es negativo. Sí, nada más que hay los que llegan con la consigna de que ya viene de fuera, de que ya tienen equipos de trabajo muy bien pagados en la que están visitando las casas de los comisionados o de los consejeros, diciéndoles pues que este arroz ya está cocido a favor de fulano de tal. Por lo tanto, una exhortación clara, brillante, muy emotiva del delegado, invitando a los consejeros políticos para que el día de la elección libremente emitan su voto. Eso sería lo que yo modestamente recomendaría al presidente encargado del partido. Sí, muchas gracias, Feliciano. Obviamente, y no es un secreto, el licenciado Feliciano Calzada es un priista de toda la vida, que como él mismo ha dicho, ha sido delegado en 22 estados de la República. Entonces, obviamente, él no solamente es conocedor, sino que, bueno, lleva el purismo en su sangre. Aquí lo lamentable sería precisamente pedirle eso a Aguilar Bodegas, cuando realmente no tiene la credibilidad, tal vez ni la estatura para hacer ese tipo de llamados, por todo lo que ha estado sucediendo alrededor del PRI aquí en Tabasco. Antes de continuar, voy a leer un mensaje más, agarrado así, al azar, del 99 31 20 75 59, dice: buenas noches, como siempre no hay democracia en el PRI, ya nos gobernó el abuelo, el papá y ahora el nieto, qué pena. Bueno, honestamente yo no entendí. Yo tampoco. Pero bueno, Entonces, ahí está el mensaje. Claro. Ahí está el mensaje. Está muy claro ahí a lo que se refiere nuestro televidente, es que siempre en el PRI, en sus 80 años, se venían pasando la estafeta de abuelo, padre e hijo. Eso lo vimos muy claro en los gobernadores, en Guerrero, en muchas partes del país, en las presidencias municipales, en la función pública. Eso siempre ha sido una de las críticas que ha tenido el PRI, pero ahora que le ha tocado a la oposición, hemos visto que son peores, porque no solo ponen de candidato a diputado a la mujer, sino también al amante y hasta los hijos. Hay un dirigente de Morena que habla mucho de democracia, cuestiona y señalaba tanto al PRI que a su hija la hizo diputada federal. ¿Sí? Así son. O sea, es algo propio de la característica política de este país, donde nuestra cultura es la corrupción, la componenda y la traición. Por eso es que nos cuesta trabajo cuando estamos viendo estos asuntos. No hay cuestiones ideológicas, no hay nada de lucha por el progreso, sino todo es en beneficio de su familia, tanto del PRI como del PRD. En este caso, al PRI le ha costado mucho porque le tocó 80 años. Al PAN estuvo 12 años en el gobierno y ya vimos cómo nos gobernaron. El PRD lleva en Tabasco 9 meses y estamos viendo los tabasqueños cómo nos está yendo. Amigos, compadres, hermanos y todo mundo en el saqueo. Y estamos de picada. Sí, un último mensaje que sí me gustaría leer, sobre todo porque no se entiende, o al menos yo no lo entiendo, del 9932, Chihuahua, 99 32 25 08 54. Hay una persona, no sé si es hombre, no sé si es mujer, dice: ¿por qué no leen los mensajes que no les favorece? No sé a qué mensaje se refiera usted y no sé a quién debe favorecer o no. Nosotros simplemente aquí recibimos mensajes de todo tipo. No sé a quién deba favorecerle o no. De todas formas, nosotros agradecemos muchísimo todas las llamadas, todos los mensajes que hay. Obviamente hay algunos para insultar a un partido político, otros insultan a otro partido político y esos, por supuesto,
por supuesto, no los leemos. Pero son tantas las llamadas que nos llevaría la mitad. La mitad del programa leerlos. simplemente en leer todo esto. Yo agradezco mucho al licenciado Feliciano Calzada que nos haya acompañado y que haya aportado toda su experiencia de tantos años como priista en este tema que es netamente priista, porque estábamos hablando precisamente de la renovación de la dirigencia estatal, del Comité Directivo Estatal del PRI aquí en Tabasco. Muchas gracias, Abiud Pérez Orlán. Muchísimas gracias por tus comentarios. Y amigos, pues muchas gracias a ustedes por seguir con nosotros en este programa de Frente a Tabasco. Simplemente recordarles la repetición de este programa. Este programa se transmite en vivo los lunes y los jueves por TVX Canal 16. Y por ejemplo, el día de mañana viernes se retransmite también por TVX Canal 16 a las 12 del día, pero también a esa hora se pasa por las dos estaciones de radio XCBX en el 570 de AM y XHBX en el 89.7 de FM. Por la noche, a las 9 de la noche, se vuelve a repetir por este canal, por TVX Canal 16 a través de Cablecom, y sucede lo mismo también a mediodía. Por su atención, muchísimas gracias. De Frente a Tabasco.